Bueno, Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, de antemano les ofrezco disculpas por el tono de mi voz. Es que, así como la mayoría de los presentes, estoy afectado por, como se dice popularmente, la virosis que anda. Entonces, vamos a tratar de que se escuche claro y conciso. Y comencemos hoy con la parashá que me corresponde. Es una parashá doble y de hecho va a ser doble hasta el 2035, ya que esta parashá es la que se usa como para alinear todo el esquema, como les comenté la vez pasada, que hay un esquema en Israel y otro de la dispersión. Esa es la que alinea todo. Se llama Matot Masei, va desde números 30 hasta lo último, hasta el 36. Esta es la última parashá del libro de números. Matot significa tribus. De hecho, como dato curioso, el apellido Matos viene de Matot, de acá. Entonces, los apellidos Matos ya saben que tienen ascendencia hebrea. Sí, entonces ya, un datito curioso ahí. Es una parashá un tanto extensa que tiene bastante información, digamos, típica del libro de números, bastantes números. Comienza con la ley de lo que nosotros llamamos acá votos. Claro que la palabra que usan acá para votos es más que todo como compromiso. No es la palabra que usan, por ejemplo, cuando hablan del voto de nazareato. No, esta es una palabra diferente, más comprometerse con Dios, con algo. Dice que cuando, en el capítulo 30, cuando un hombre hace un compromiso con el Señor, este compromiso cae sobre él y tiene que cumplirlo. Cuando una mujer hace un compromiso con el Señor, este compromiso no solamente lo carga ella, sino que tiene que ser aprobado o por su padre o por su esposo. Si la mujer hace el compromiso, su padre lo escucha y calla, significa que está de acuerdo, ella puede seguirlo, lo mismo cuando hace su compromiso y el esposo escucha y calla, el compromiso es válido. Si el padre o el esposo se niegan, dicen que ese compromiso es muy complicado para ella, no hay problema, el compromiso se aparta, no lo tiene que ella que cumplir. Pero en el caso del esposo, digamos que él escuchó, ella hizo su compromiso, él escuchó, cayó, pero después de cierto tiempo, al día 2 o a los 3 días, dice, no hagas ese compromiso ya. Él validó el compromiso en su momento y ya la responsabilidad del compromiso cae sobre él. Él es el que lo tendría que hacer. Bueno, viéndolo así, uno piensa, ok, ¿cómo relaciona esto con nuestra actualidad? Esto lo vemos como que el que hace su compromiso no debe quebrantar su palabra. Nosotros como creyentes tenemos que tener esto muy en cuenta, ya que tenemos un compromiso con el Señor al momento de proclamarlo como nuestro Señor y Salvador. No debemos apartarnos del cerco que Él nos pone para protegernos, que es su Torá. Ese es nuestro principal compromiso y sobre todo, recuerden, como siempre les digo, el pacto que Él colocó sobre nosotros. Tenemos que guardar su palabra y con eso tenemos el beneficio de
la promesa que nos dio de la vida eterna. Romper este compromiso es gravísimo, es salirnos de esta promesa que nos da a todos como creyentes e incluso a los que estamos fuera del pueblo de Israel, que fuimos injertados en el olivo natural. Miren esto que dice acá, vamos acá, Salmos 89. Verso 4. Vamos acá. Bueno, leamos desde el 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por generaciones. Miren que esto no es una sola cuestión, no es una cuestión de una sola vía. Nosotros con Él, un compromiso con Dios es que Él también se comprometa a nosotros a que lo que queramos, lo que necesitemos, Él nos da la plena confianza que Él lo va a cumplir. Él en su momento, ya cuando todo llegue a su fin, Él se comprometió con nosotros a que vamos a ser parte de su reino. Y eso es seguro si nosotros cumplimos con nuestra parte del compromiso. Mire qué bonito esto. Entonces, prosigamos acá. Sabemos que todo lo que salga de nuestras bocas con respecto al Señor tiene que ser cumplido. Y también aquí cae una cuestión que puede que en otras comunidades lo vean mal, pero desde acá se está diciendo que la mujer está sujeta al hombre tanto en su soltería, que es a su padre, y en su matrimonio, que ya sería con su esposo. Vámonos acá donde confirmamos esto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios. Capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepan que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Mashiach. Entonces, no solamente la mujer es la que está sujeta al varón, los varones también estamos sujetos a Mashiach y a Dios. No es que eso es machismo, que es que la mujer, no. Todos estamos sujetos. Y si el Señor nos puso de cabeza, digamos que algunas personas no lo ven mucho, pero siempre los hombres y las mujeres somos diferentes. Las mujeres son, por su parte, por eso es que somos, digamos, el Señor nos une en matrimonio para hacer una sola carne. El hombre es muy analítico y la mujer nos ayuda en ese análisis con la parte abstracta, lo sentimental, y de esa manera tenemos un punto de vista más amplio de la situación. Es más fácil tomar una decisión junto con la mujer que afecte a toda la familia, y así por eso nosotros como iglesia hacemos todo junto para tomar una decisión que nos beneficie a todos como comunidad. Bueno, eso no significa que
No, es que Dios es un machista dictador que colocó este compendio que nos liga hacia el que nos ata. No. Oye, eso está aquí es por nuestra propia protección. No solamente la protección de la mujer, sino la protección del hombre, confiando en nuestra cabeza que es Mashiach, que es el Señor. Por eso nos da estas instrucciones, esta ley, para que no nos salgamos y no terminemos en el mal camino y no nos vayamos al lago de fuego y azufre en el momento de la segunda muerte, de la resurrección. Tenemos que orar cada día para que el Señor nos ayude a cumplir con este papel de sumisión tanto de nuestro lado como del lado de la mujer. Siempre es complicado uno sentirse, digamos, presionado, pero uno se da cuenta que esta presión a la final es libertad para poder llegar al final, que es estar junto con el Señor en la Nueva Jerusalén. Bien, qué bonito es. Bueno, sigamos acá. La siguiente parte de la parashá es una parte que fuera de contexto se usa bastante para atacar la santidad y la benevolencia del Señor. Esta parte corresponde a la venganza instruida por el Señor contra el pueblo de Madián. Recuerden que hizo el pueblo de Madián. Recapitulemos unos capítulos antes. Balac, el rey, llama a un brujo. Ajá. Ahí diciendo que el profeta, no era un profeta, era un brujo culebrero, como dice acá. Para que maldijera al pueblo. Este señor tenía conocimiento, no era creyente, pero tenía conocimiento acerca de Dios, y como tenía conocimiento, el Señor lo usó para que en vez de maldecir al pueblo, lo bendijera 3 veces. A este tipejo se le ocurrió, mire, rey Balac, yo no puedo maldecir al pueblo porque el Señor va a cambiar la palabra de mi boca. ¿Qué podemos hacer? Que caigan ellos solitos. ¿Cómo hizo? Llamó a las mujeres del pueblo de Madián a que fueran al campamento de Israel e hicieron que los del pueblo fornicaran y adoraran a Baal. Eran la mayoría sacerdotisas de Baal. Y al pasar esto, hubo una mortandad en el pueblo. Murieron bastantes personas hasta que Fineas llegó, atravesó a 2 que estaban realizando este acto. Ahí se cayó la mortandad y fue bastante grande, tanto así fue grande que tocó hacer de nuevo un censo. Debido a esto, el Señor le dice acá a Moisés, vamos a Números 31:2, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Moisés le dijo al pueblo, ármense algunos de ustedes para la guerra, vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor en Madián. Los que fueron como soldados, de hecho aquí dice que no hubo una sola baja en el pueblo de Israel al ejecutar esta venganza. Mataron a todo madianita, recogieron un botín de guerra y quedaron con las mujeres y los hijos. Y aquí viene la cuestión. Vamos al 15 del capítulo 31 de Números. Moisés les dijo, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor.
Maten pues ahora a todos los varones entre los niños y maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejarán con vida. Uno escucha eso, uy, maten a todos los varones entre los niños y a toda mujer. Y dejen solo a las niñas que no hayan conocido varón. Uy, qué Señor tan violento, qué Dios tan violento. Mire cómo manda a matar a los niños y las mujeres. Pero tengan en cuenta, así como sucedió en Sodoma y Gomorra, hasta los niños estaban envueltos, ya metidos tanto en el pecado, que la salvación para ellos no podía ser. Y viéndolo desde el punto de vista de alguien que ha participado en guerras, ¿qué pasa con los niños después de una guerra? Ellos quedan con eso en la mente, crecen y buscan venganza. De hecho, disculpa, eso es lo que ocurre en la cultura guajira. Cuando alguien, una familia tiene problema con otra familia, deciden erradicarla completamente. Porque si un niño queda vivo, crece con ese resentimiento. Sí, y no solamente en la cultura guajira, sino en todo el mundo que ha pasado por este estrago de la guerra. Por eso el Señor quiere evitar esto y erradicar al pueblo de Madián como tal, así como hizo. Bueno, ya después de esto viene otra parte, una gran parte del capítulo haciendo inventario de todo lo que se recogió. ¿Qué pasa con este inventario? Digamos que la gente dice, ¿pero para qué hacen cuenta de todo? Miren, no, que se recogieron no sé cuántos ciclos de oro, no sé qué, fundan todo para que pase por el fuego y se purifique, porque recuerda que la mayoría de estos recogidos eran ofrendas a dioses falsos. Todo este oro y todos los metales fueron fundidos para quitar eso, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacen todo ese recuento? Recordemos, Dios es un Dios de orden. Todo lo que pasó aquí está registrado, por eso, para llevar el orden de todo lo que sucedió, de todo lo que se recogió. De esta manera también nos damos cuenta. Y otra cosa, no solamente aquí en esta venganza también cayó el culebrero brujo este. No, pero es que él fue un profeta del Señor que dio palabra. No. ¿Cuándo dice la Biblia eso, que fue un profeta del Señor? Bueno, vámonos acá a la segunda carta de Pedro. A ver. Vamos acá. Es la segunda epístola de Pedro. Capítulo 2. Y verso 15. Bueno, el verso 1 de segunda de Pedro. Bueno, pero hubo también, verso 1, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y ahora sí el 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado del camino, en el camino, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga
hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pues le veamos acá, este man le habló una burra. Y tanto era la rabia que tenía el man, o de pronto tanto estaba metido en su brujería que para él fue normal que la burra le hablara. Trató de maldecir al pueblo, terminó bendiciendo. Y aún así siguió atentando contra el pueblo del Señor. Porque dicen que este man era profeta. Ajá. Y aquí está listado como y nombrado así, señalado. Siguen el camino de Balaam estos pasos. Ajá. O sea, de todos modos, miren esta terquedad. Y de esta terquedad el Señor es la que nos quiere advertir. Pongamos atención a lo que escuchamos por la calle. Aquí la palabra dice, tomen lo bueno, escudriñen las escrituras en todo lo que el Señor nos da. Para así saber distinguir una mala doctrina. Bueno, sigamos acá. Ya vamos por la parte de la repartición del botín. Señor fue un Dios de orden, por eso todo esto está aquí escrito. Y después de esto viene una parte que es un poquito complicada de explicar. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, después que ayudaron a conquistar esta parte, a destruir estos pueblos, que de hecho no eran los planes que fueran destruidos, sino que no dejaron pasar a Israel y por no dejarlo pasar cayeron. Estas 2 tribus y media vieron, esta tierra está bonita, está buena, es sembrable, podemos tener acá las vaquitas. Vamos a quedarnos de este lado, aquí habitamos nosotros, y ustedes sigan para allá. Aquí Moisés les dice, claro, vamos acá al verso 6 de Números 32. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, van a ir sus hermanos a la guerra y ustedes se van a quedar acá. ¿Por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Así como hicieron sus padres cuando los envié a ver la tierra, subieron al torrente de Escol, después vieron que la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado. ¿Qué decidieron ellos? No tienen razón, Moisés. Nosotros los vamos a acompañar cruzando el Jordán a tomar la tierra prometida. Ya cuando la tierra prometida esté tomada, nosotros nos devolvemos. Acá dejamos a nuestras esposas e hijos en ciudades fortificadas para que no les pase nada. Volvemos de la guerra y listo, seguimos con nuestras esposas e hijos. Así, digamos, se ve el contraste de esto con la iglesia como tal. Dice, el cuerpo de Cristo es uno solo. Nadie está tranquilo si los otros miembros de la comunidad enfrentan conflictos. Por eso nos tratamos de ayudar unos a otros. Si tenemos un conflicto, buscamos apoyo primordialmente en los miembros de la comunidad. Buscamos apoyo primordialmente en los miembros de la comunidad. Buscamos apoyo. ¿Sí? De esta manera podemos lograr unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo. Miren acá cómo toman esto
digamos, ¿no? O sea, cómo uno llega a esta conclusión, pues es de manera hermosa viéndolo, comparándolo con la iglesia. Y acá, bueno, sigue otra parte típica del libro de Números. Descripción de todo el viaje, desde que salieron de Egipto. Salieron de Egipto, llegaron a tal parte, acamparon. Salieron de tal parte, llegaron a otra parte, acamparon. Y así, todo el recorrido que hicieron en los 40 años que estuvieron en el desierto. Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, sí, mostrando todo el recorrido en todos los 40 años en el desierto y siguiendo de cómo se iba a repartir la tierra de Canaán entre las tribus que estaban. Y aquí el Señor hace una advertencia que por desgracia se cumplió. Vamos a Números 33, 54. Heredarán la tierra sus familias, a los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos darán poco por herencia. Donde caerá, aquí dice suerte, pero como tal se está refiriendo es al designio de las piedras del sumo sacerdote. Recuerden que estas piedras que usaba el sumo sacerdote, no eran como echar suerte, era como para mostrar visiblemente la voluntad del Señor. Mucha gente piensa, no, eso es como si tiraran los dados. No, esto era porque el Señor le hablaba, digamos, le ponía su espíritu temporalmente en ese tiempo, no como nosotros que ya lo tenemos derramado alrededor de la iglesia. Ponía su espíritu temporalmente en el sumo sacerdote para dar su decreto. Pero como sabían el pueblo que el sumo sacerdote estaba diciendo la verdad, era con las piedras que él mostraba los designios del Señor. Muy bien. Entonces, mire que sigamos acá. Y si no echan a los moradores del país delante de ustedes, sucederá que dejarán de ellos, que los que dejarán de ellos serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados, y los afligirán sobre la tierra que ustedes habitarán. Además, haré a ustedes como yo pensé hacerles a ellos. Pensemos aquí, sí, pero ¿cómo pasó esto? Bueno, vamos al futuro. Josué toma la tierra prometida, da todo lo que dijo el Señor aquí. A esta tribu le toca esto, a esta tribu le toca esto, a esta tribu le toca esto. Saquen a los moradores de esa tierra. Algunas dijeron, pero es que ellos son buena gente y tal. Vamos a dejarlo aquí con nosotros. No, pero es que él adora a Será y a Baal. No, pero es que ellos ahí, que déjenlos adorando por allá. ¿Qué pasó? Los israelitas llegaban, hola, ¿qué haces? No, aquí adorando a Será. Mira una estatuita. ¿No la quieres adorar tú? Y pagó. Bueno, se ponían a adorar. ¿Y qué pasó? Fueron en decadencia por andar adorando a otros dioses. El Señor mandó jueces que les recordaban que no adoraran a otros dioses, si no les iba a ir mal, porque les fue mal. El pueblo se arreglaba y bueno, el juez moría de viejo o por otras causas, como Sansón. Bueno, y el pueblo volvía a echarle ojo a los dioses falsos.
Tanto así que quisieron llegar a ser como esos otros pueblos que dejaron ahí porque eran buena gente. Y comenzaron a decir, ay, ¿sabes qué? Queremos un rey como lo tienen demás naciones. Bueno, tengan su rey. Hizo bien el rey, después hizo mal. Se subió otro rey que hizo más o menos David. Bueno, David terminó de, digamos, sacar a los pueblos que quedaron ahí. Llegó Salomón, un rey bueno, sabio y de paz. Tuvo sus caídas Salomón debido a cuestiones femeninas, pero bueno, a la final se dio cuenta que todo era vanidad, dicho por sus palabras, todo es vanidad. Y ahí comenzó a caer esta cuestión, esta cuestión que dijo el Señor. Estos pueblos serán aguijones en sus ojos. Tanto así que el hijo de Salomón hizo que se dividiera el pueblo. Se dividieron las tribus de Judá y el resto de las tribus que se esparcieron, cayeron en idolatría, hizo el Señor como dijo acá, haré a ustedes como yo pensé hacerlos a ellos. ¿Cuántas tribus de Israel quedan ahora? Que se puedan decir, este es de una tribu de Israel. Una y alguito, algo de Benjamín y Judá. El resto de las tribus están dispersas, perdidas. Y uno que otro se pueden, ¿cómo se pueden llevar a que corresponden a una tribu? Digamos que, por ejemplo, los apellidos Cohen son descendientes de levitas. No. Entonces, miren, aquí el Señor le advertía al pueblo, tengan en cuenta, saquen a esa gente de ahí, no hay buena gente. Si los dejan, les va a ir como ellos. Los dejaron y ¿cómo les fue? Como ellos. Y bueno, sigamos con el resto de la parashá. El Señor habló de Moisés, les dijo, capítulo 34, cuando entren en la tierra, estos serán los límites de la tierra. Todo esto que hemos dicho se resume mostrándoles un mapa de cómo quedó la tierra de Canaán y nos damos cuenta que en sí no era un territorio súper extenso. Si colocamos, o sea, si uno ve Israel como tal actual en un mapa, se ve grandecito, pero por el lugar en el que está. Si uno lo mueve a donde estamos nosotros, a un lugar ecuatorial, Israel termina siendo más pequeño que Colombia. No es una tierra muy grande que el Señor les dio, pero aún así lo contrastamos con los imperios que surgieron en ese tiempo. Egipcios, los asirios, babilonios, persas. ¿Y dónde están los egipcios? ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde están los babilónicos? Los griegos, ¿dónde están los romanos? Bueno, los romanos todavía andan por ahí. Pero como imperio, nada. Pero ahí el pueblo de Israel sigue. Aquí seguimos todavía. Amén. Entonces, enfoquemos esta mirada a la promesa del Señor. Vamos a Hebreos 11:16. A ver. Hebreos 11:16.
Miren, vamos desde el 14. Por los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una nación. Pues si hubiesen pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas sería su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí nos está diciendo el Señor que ya nosotros tenemos una ciudad predestinada a nosotros. Probablemente el autor de Hebreos acá estaba haciendo referencia a la Nueva Jerusalén, de hecho lo estaba, aunque no lo está diciendo puntualmente. Pero si hacemos un análisis de esto, viendo todas las promesas que el Señor nos había hecho hasta este punto, ahí está claro, tenemos promesa que tenemos nuestra ciudad que llamaremos propia. Miren qué bonito esto. Y de hecho acá también, siguiendo con la parashá, dice la... Es extensa. Bueno, aquí dice, no, la tribu de Rubén va a tener esta parte, Simeón esta parte, Leví, Judá. Pero tenemos una, y Leví como tal iba a estar, ¿dónde iba a estar Leví? Leví, sacerdotes, cada sector de las tribus iba a tener una ciudad para los levitas. Esta ciudad de los levitas iban a ser las ciudades de refugio. Recordemos que son estas ciudades de refugio. Alguien cometía un crimen, entonces para evitar que se diera venganza por mano propia, recuerden que la venganza y el juicio es por parte del Señor, el culpable o el presunto culpable tenía que ir a la ciudad de refugio a esperar su juicio. Ya cuando el juicio era cumplido, si era culpable, el afectado directo de la muerte o del crimen tenía que cumplir la sentencia, y si no era culpable, para evitar que el que tenía la rasquiñita por allá lo diera de baja, se quedaba viviendo en la ciudad de refugio hasta que muriera. No, aquí dice hasta que muera el sumo sacerdote, normalmente. Sí, ya para ese tiempo, pero si esa persona, ay, voy a salir de la ciudad, Lerín Larán, y se encuentra con afectado, el afectado, digamos que de la rabia lo daba de baja. Bueno, el afectado por su rabia no tenía la culpa la tenía el que sabía que se tenía que quedar en la ciudad de refugio para que no. Digamos que la ira como tal es algo que enceguece. No todo el mundo tiene el autocontrol, ni todos tenemos en nuestro corazón el perdonar como el Señor nos manda. Esto era para protección de esa persona. Y también esto tiene que ver, disculpen, sobre cómo nosotros pecadores tenemos nuestra ciudad de refugio en el Señor. O sea, imagínense si no tuviéramos ese refugio. El pecado nos carcomería, no podríamos vivir nuestras vidas, andaríamos
sentados en un rincón, arrepintiéndonos de todo, hasta que esto nos comería la vida. El Señor murió por nuestros pecados, nos quitó toda esa culpa, Él la cargó, la expuso y se fue con ellas en su muerte, y Él resucitó como primicia de los que han de venir, como primicia de la resurrección, como el primer cuerpo perfecto antes de el juicio final. Ya con estos hermanos, nosotros quedamos liberados gracias al refugio que nos da el Señor. Y esto lo tenemos que honrar de nuevo, amándolo y guardando sus mandamientos. Finalmente, aquí corresponde, otra cuestión importante de mencionar acerca del juicio, que el juicio siempre tenía que haber 2 o más testigos de lo que pasó. No se podía, ay, mira, él me robó mi vaca, entonces me tiene que dar una vaca. Pero si nadie lo vio robándose la vaca. En cambio, si la gente sabía que el man es rata, que andaba por ahí cogiéndose cositas, comenzó con una gallina, nadie se dio cuenta. Siguió un chivo, uno se dio cuenta, pero una vaca, o sea, 2 o más lo tuvieron que haber visto robándose la vaca. Entonces ya tenía que restituir el precio de la vaca. Entonces hay que ser justos y sobre todo no andar haciendo acusaciones sin testigos. La parashá entonces termina, de hecho el libro de Números termina con una ley que muchos también tergiversan. Volvemos a parashás pasadas, las hijas de Zelofejad. Recuerden que Zelofejad solamente tuvo mujeres, tuvo descendencia mujer. Ellas querían tener herencia de lo de su padre. El Señor a través de Moisés dio el decreto, bueno, si la persona tiene solamente herencia femenina, las hijas son las que heredan. Pero aquí hubo alguien que pensó, bueno, ella heredó lo de su padre, pero ¿qué pasa si ella se casa con un hombre de otra tribu? Normalmente la ley decía, si ella recibió herencia y se casa, entonces el hombre tomaba cargo de esa herencia. Pero si ella se casa con alguien de otra tribu, entonces ya lo que fue de la tribu de Manasés pasa a la otra tribu. ¿Cómo hacemos para que no se pierda esto que está en la tribu de Manasés? Bueno, el Señor a través de Moisés les dijo, bueno, ellas van a tener que casarse con hombres de su misma tribu para que no se pierda la heredad. Y esto lo he visto tergiversado, que dicen, no, es que en Israel solamente se podían casar entre su propia tribu. Y no tenían en cuenta que esto es un caso especial para las mujeres que heredaban de su padre. O sea, digamos que si ellas se hubieran casado con alguien de otra tribu, y ese alguien de otra tribu también tiene puras mujeres, entonces se va perdiendo poco a poco todo lo que se va heredando. En este principio lo podemos contrastar con el
pueblo de Dios, con la iglesia. Por eso es que hay un mandamiento: no nos casemos en yugo desigual. No nos casemos en yugo desigual, para no perder nuestra heredad dada por los cielos y que nosotros recibimos y hacemos crecer. La desobediencia en esto no solamente nos traerá dolor a nosotros, sino a la congregación, a la iglesia como tal. Ya terminando y enfatizando en la promesa, sabemos que somos una comunidad. Todas nuestras decisiones nos afectan a todos, por muy pequeña que sea. Y tenemos que tener esto en cuenta al momento de llevarlas a cabo. ¿Cómo sabemos cuál es la decisión correcta? Tenemos que apoyarnos en el Señor mediante la oración. Que no se nos olvide orar, hermanos. El Señor en ese momento siempre nos da la respuesta. Tengamos fe, que ya sabemos que fe no es yo declaro. ¿Cómo es? ¿Son es que dicen, señor Wilson? Yo declaro amar, reto, decreto, no. La fe es la plena confianza en la voluntad del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener como creyentes. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos ordenaste guardar este día de reposo. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para recibir enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que hayas abierto nuestras mentes y corazones para que ésta quede grabada y poder, Señor, llevarla a todos nuestros hermanos, no solamente hermanos, sino a nuestros conocidos que todavía no han logrado acercarse a ti. Permítenos, Señor, ser partícipe en esta obra de salvación. Permítenos colocar ese granito de arena para que tú hagas en ellos, Señor, que crezca tu palabra en sus corazones también. Ilumínanos en estos momentos de dificultad al tomar decisiones para que, Señor, podamos llevar a cabo tus designios. Pongo, Señor, estas peticiones en tus manos para que hagas sobre ellas tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.